El tamiz neonatal es un estudio bioquímico que se realiza a partir de una gota de sangre extraída del talón del recién nacido, los primeros días después del nacimiento, cuyo objeto es identificar la existencia de una enfermedad o deficiencia congénita, para poder proporcionar el tratamiento adecuado y con ello evitar sus consecuencias. Existe el tamiz neonatal básico y el ampliado. Ambos se realizan 2 días después del nacimiento y antes de los 30 días. Sin embargo, el tamiz neonatal básico determina ciertas patologías, mientras que el tamiz neonatal ampliado se encarga de analizar más de 60 patologías, incluyendo las determinaciones del tamiz neonatal básico. En 1973, el Dr. Antonio Velázquez inició un programa de tamiz neonatal en México, el primero en América Latina. Inicialmente estaba dirigido para la detección neonatal de fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de orina de jarabe de maple, homocistinuria y tirosinemia. Este programa fue cancelado en 1977. A partir de 1988, la Secretaría de Salud emitió la norma técnica que estableció la prevención del retardo mental causado por hipotiroidismo congénito a través de la realización del examen de tamiz a todos los recién nacidos, y quedó incorporada con carácter de obligatoriedad en la norma oficial mexicana, la NOM 034 SSA-2003, para la prevención y control de los defectos del nacimiento en 1995. El tamiz neonatal básico es un procedimiento que resulta efectivo para el diagnóstico precoz de enfermedades tales como retraso mental, crisis agudas en las primeras semanas o 3 meses de vida, enfermedad hepática, cataratas o septicemia, trastornos en la diferenciación sexual o síndrome de la pérdida de sal, problemas pulmonares y digestivos, trastornos neuromusculares, cardíacos o muerte súbita. El tamiz neonatal básico diagnostica errores innatos del metabolismo, tales como fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita. Fenilcetonuria. La fenilcetonuria es un trastorno metabólico hereditario que se caracteriza por la carencia o la baja presencia de una enzima, la fenilalanina hidroxilasa, o PAH, que es necesaria para convertir la fenilalanina en otras sustancias que el cuerpo necesita. La fenilalanina es un aminoácido que son los que forman las proteínas, y por tanto está presente en la mayoría de los alimentos. La tasa de neonatos que nacen con esta enfermedad en México es de 0.014 por cada 1000. Significa que de cada 70.082 recién nacidos, uno padecerá de fenilcetonuria. Es un trastorno del metabolismo, ya que los individuos afectados por esta enfermedad no son capaces de transformar la fenilalanina en tirosina, un aminoácido esencial para el proceso de formación de los neurotransmisores. Esto debido a que la enzima de fenilalanina hidroxilasa se encuentra alterada o no es sintetizada por el organismo. La acumulación de fenilalanina es tóxica para el sistema nervioso, por lo que si esta enfermedad no se trata a tiempo, se pueden producir daños cerebrales y retraso mental. Síntomas: retraso psicomotor, cuadros psicóticos de tipo autista, convulsiones, síndrome de West. Los primeros síntomas de la fenilcetonuria se manifiestan algunas semanas después del nacimiento, iniciándose con una elevación en el plasma de la fenilalanina hasta un nivel de 30 veces superior al normal, y por la excreción del ácido fenilpirúvico en la orina. Diagnóstico: se puede realizar la prueba de cloruro férrico en la orina. En casos excepcionales no se encuentra el ácido fenilpirúvico en la orina siempre, sino solo cuando se ha expuesto al niño a una sobrecarga dietética o cuando tiene fiebre. Estos casos se consideran como defectos parciales.
parciales. Otra prueba es la técnica de Fourier, que consiste en la detección de la fenilalanina mediante la inhibición que produce el metabolito beta-2-cienilalanina sobre el crecimiento de Bacillus subtilis. Este test tiene porcentaje de sensibilidad y especificidad del 99%. Tratamiento. Para tratar la fenilcetonuria se debe instaurar una dieta poco después del nacimiento, que es preciso seguir estrictamente. Esta dieta debe proporcionar solamente la cantidad de fenilalanina imprescindible para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito es la deficiencia de hormonas tiroideas presente al nacimiento. El hipotiroidismo congénito es una causa de retraso mental prevenible. Por lo general no presenta signos o síntomas floridos en el momento del nacimiento, pero el pronóstico neurológico depende del inicio oportuno y correcto del tratamiento. La prevalencia de esta enfermedad en México es de 1 a 5 casos por cada 10.000 individuos. Signos y síntomas. Lengua gruesa que sobresale, estreñimiento, ictericia, falta de tono muscular, llanto ronco. Otros datos que se presentan si no se inicia un tratamiento oportuno son macroglosia, edema, llanto ronco, facies tosca, hernia umbilical, hipotonía, piel moteada, hipotermia, letargia, ictericia prolongada, más de 2 semanas, bradicardia, dificultad para alimentarse y estreñimiento. Diagnóstico. Existen varias estrategias que a continuación se enumeran. La medición primaria de tetraiodotironina T4 y la confirmación con la medición de la hormona estimulante de tiroides TSH. La medición primaria de TSH con la confirmación con la medición primaria simultánea de T4 y TSH. En México se utiliza la segunda estrategia, medición primaria de TSH, ya que tiene las ventajas de ser de bajo costo, ser muy sensible y detectar hipotiroidismo subclínico. La desventaja que presenta es que no detecta casos de elevación tardía de TSH. Tratamiento. La levotiroxina es el tratamiento de elección para el hipotiroidismo congénito. El objetivo es alcanzar un neurodesarrollo y crecimiento correspondientes al potencial genético del niño. Galactosemia. La galactosemia clásica es una enfermedad de baja prevalencia de tipo autosómico recesivo del metabolismo de la galactosa, ya que ésta normalmente es convertida a glucosa. Esta enfermedad se da debido a una alteración de la actividad de una de las 3 enzimas de la vía del Leloir, la galactoquinasa GALK, la galactosa 1-fosfato uridil transferasa GALT o la uridil difosfato galactosa 4-epimerasa UDP. La prevalencia de esta enfermedad se estima que es 1 en 60.000 individuos a nivel mundial. La galactosa es un monosacárido obtenido principalmente de la hidrólisis de la lactosa contenida en la leche, aunque también puede estar presente en otros alimentos. La galactosa se absorbe en el intestino y principalmente se transforma en glucosa en el hígado. Existe una deficiencia en la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa, que es imprescindible para pasar de galactosa a glucosa. Normalmente cuando una persona consume un producto que contiene lactosa, el metabolismo degrada la lactosa en galactosa y luego a glucosa. Una cantidad excesiva de galactosa en sangre causa dicha galactosemia. Esta se caracteriza por causar daños en el hígado, riñones y sistema nervioso central, entre otros sistemas. Síntomas: convulsiones, insuficiencia hepática y aumento del tamaño del hígado que no funciona adecuadamente, trastornos en la sangre, tales como hemólisis y coagulopatías diversas, que pueden ocasionar choque o la muerte, hipoglucemia y altos niveles de amoníaco que pueden llevar al coma. Se presentan letargo, rechazo al alimento y manifestaciones tóxicas generales, incluyendo vómitos y diarreas.
pérdida de peso, ictericia, hepatomegalia, ascitis y la formación de cataratas, entre otros, debido a la formación de galactosa, galactitol y galactosa 1-fosfato en los tejidos. Diagnóstico. La prueba de galactosemia es una prueba de sangre, del talón del bebé o un análisis de orina que busca 3 enzimas que son necesarias para metabolizar la galactosa en glucosa. Una persona con galactosemia no tiene una de estas enzimas, lo cual provoca altos niveles de galactosa en la sangre o en la orina. Es importante que los recién nacidos se sometan a pruebas de trastornos metabólicos sin demora, ya que pueden presentar efectos graves, irreversibles o incluso morir en los primeros días de vida. Hemocultivo, examen de actividad enzimática, cetonas en la orina, sustancias reductoras. Hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita es un grupo de enfermedades hereditarias autosómicas recesivas por la deficiencia de una de las 5 enzimas que se requieren para la síntesis de cortisol en la corteza adrenal, correspondiendo en el 95% de los casos a la deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa citocromo P450C21, la cual compromete la biosíntesis de cortisol y aldosterona en mayor o menor grado, provocando la elevación anormal de su sustrato esteroideo 17-alfa-hidroxiprogesterona y la de andrógenos adrenales. La prevalencia de esta patología es de 1 en 8.743 individuos en el país. Existen 5 enzimas principales en las glándulas suprarrenales que convierten el colesterol en el importante cortisol. Si cualquiera de estas enzimas no se produce o es defectuosa, da como resultado una deficiencia de cortisol que no puede cubrir las necesidades del cuerpo. La glándula pituitaria, al reconocer la disminución de los niveles de cortisol, tratará de estimular la corteza adrenal para que trabaje más por medio de la producción de una hormona estimulante llamada ASTH. La estimulación constante y no exitosa por la falta de alguna de las enzimas que sirven para convertir una molécula precursora llamada 17-hidroxiprogesterona en cortisol provoca que la corteza de la glándula adrenal se engruese y se vuelva hiperplásica. Todas las formas clínicas están asociadas a una anomalía en el gen CYP21A2, lo que lleva a una alteración o deficiencia de las enzimas que intervienen en la producción de cortisol, por lo que todos los pacientes deberían tener un diagnóstico genético, además del diagnóstico hormonal y clínico. Se caracteriza por una insuficiencia suprarrenal y grados variables de manifestaciones hiper o hipoandrogénicas, dependiendo del tipo y de la gravedad de la enfermedad. Una persona con hiperplasia suprarrenal congénita no produce suficiente cantidad de las hormonas cortisol y aldosterona, y produce demasiado andrógeno, que es una hormona que da características masculinas. Síntomas: alimentación deficiente o vómito, deshidratación, cambios electrolíticos, ritmo cardíaco anormal, masculinización en mujeres, genitales ambiguos, retraso o falta de menstruación. Diagnóstico: análisis sanguíneos con las siguientes alteraciones: hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica e hipoglucemia. Análisis de niveles de electrolitos séricos, aldosterona, renina, cortisol, 17-alfa-hidroxiprogesterona y diagnóstico genético. Tratamiento prenatal. Este tratamiento se le ofrece a la madre únicamente cuando se ha confirmado que el bebé que espera es de sexo femenino y está afectada con hiperplasia suprarrenal congénita clásica. Se inicia a las 5 o 7 semanas y requiere que la madre tome dexametasona, un fármaco similar al cortisol pero más poderosa, en la dosis que el médico indique, para prevenir la ambigüedad genital y disminuir la necesidad de la cirugía plástica. Tratamiento en niños, adolescentes y adultos. El objetivo del tratamiento es ofrecer al cuerpo la habilidad de mantener un nivel de energía normal, un buen balance de sal y agua, un crecimiento normal y maduración sexual a una edad apropiada, y fertilidad más adelante.
Esto se logra reponiendo el faltante de cortisol mediante una hormona sintética de hidrocortisona en los niños en crecimiento y prednisona o similar en el adulto durante toda su vida. El tamiz neonatal ampliado es, hasta el momento, el estudio de laboratorio más completo para recién nacidos que existe. Consiste en el análisis y detección de más de 60 enfermedades a partir de 64 determinaciones obtenidas de algunas gotas de sangre del talón del pie del neonato. Como se puede entender, este estudio, a diferencia del tamiz neonatal básico, busca explorar y analizar aún más a fondo el estado del recién nacido, ya que con la misma cantidad de sangre que un tamiz básico, analiza una gran variedad de patologías posibles distribuidas en los siguientes grupos: endocrinopatías, errores innatos del metabolismo, trastornos del metabolismo de aminoácidos y ácidos grasos, hemoglobinopatías, inmunodeficiencias y trastornos genéticos mendelianos. Gracias al avance de la tecnología y las técnicas de análisis, se pueden realizar todo tipo de exámenes utilizando técnicas espectrométricas, así como la fluorimetría, entre otras. La espectrometría de masas en tándem es una de las principales técnicas utilizadas para el análisis en el tamiz neonatal ampliado, ya que es un procedimiento que determina con gran precisión el peso y la estructura de átomos y moléculas. Se le conoce como tándem cuando se utilizan dos espectrómetros de masas unidos entre sí. El primero dispersa a los diferentes iones moleculares presentes en una mezcla compleja como la sangre. Después, estos iones son fragmentados y el segundo espectrómetro separa los fragmentos iónicos para su análisis. El resultado es un procedimiento rápido y reproducible. Dada su gran especificidad y sensibilidad, el porcentaje de error en esta técnica es prácticamente nulo. El tamiz auditivo neonatal es una prueba gratuita, sencilla y rápida que permite detectar presencia de hipoacusia o sordera en recién nacidos, sin causar dolor o molestia alguna. Consiste en colocar un pequeño audífono en el oído del bebé durante unos segundos, el cual registra si existe disminución auditiva. Lo puede realizar personal médico o de enfermería. El tiempo ideal para su realización es al nacimiento y hasta los 3 meses. La sordera representa uno de los principales problemas al nacimiento y de discapacidad en la población infantil, sobre todo si existe el antecedente de nacimiento pretérmino. Más del 5% de la población mundial padece pérdida de audición discapacitante. Si se detecta en los primeros 3 meses de vida, existen métodos que pueden evitar las limitaciones en el desarrollo integral del niño, principalmente en el lenguaje y el aprendizaje. Los resultados de la evaluación determinarán si el bebé ha pasado la prueba o si es necesario realizarla por segunda vez. Si aún estos resultados muestran que tienen algún tipo de problema de audición, se requiere la valoración de un médico audiólogo, quien dará el tratamiento adecuado.